La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios los bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco para servir. Así es, siempre es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor junto a ustedes, esperando que sea de edificación para sus vidas. Les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde, pero este sábado 3 tenemos una dinámica totalmente diferente. Tenemos lo que es nuestro tren navideño. Es todo lo que usted se puede esperar en una actividad juvenil, así que está más que invitado. Tendremos charlas, dinámicas, compartir comida, todo a un módico precio de 100 pesos. Si usted se motiva, trate de informar con tiempo para poder tenerlo ahí en el listado, pero esa es la actividad que tendremos a partir de las 6 de la tarde. Así que, joven, que usted nos escucha y nos ve por las plataformas, usted está más que invitado a compartir con nosotros en este tren navideño. Será como un viaje lleno de emociones, así decirlo. Traiga su abrigo. Así es, un abrigo. Un gorrito. Un gorro de Navidad, algo que represente. Sabemos cuál es el concepto de la Navidad, pero ese color que trae este mes de diciembre, queremos verlo representado ese día. También el domingo, a partir de las 9 de la mañana, tenemos nuestra acostumbrada escuela dominical, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Así que usted está más que invitado a compartir con nosotros y, sobre todo, a presentar adoración colectiva a nuestro Creador y escuchar la palabra del Señor, que es la que fortalece el alma del creyente y convence del pecado al pecador. Ay, como que se repitió, pero sí, convence del pecado al pecador. Así es, así que usted está más que invitado. Y también tenemos otras informaciones. Sí, así es, tenemos un anuncio de un concierto auspiciado por la Iglesia de la Profecía en la Prolongación de la Altagracia, que se llama Se enciende el fuego con la alabanza. Así es. La entrada general son 300 pesos y se realizará este viernes 16 de diciembre a las 7:15. Estarán Fercy Jones, Rocío Croc y la Orquesta de Revelación Maranata. Así que los pentecostales nos gusta mucho el merengue. Vamos a estar allá gozándonos. Así es. Las generales son 300 pesos y la VIP tiene un costo de 500 pesos. Así que se pueden contactar con la Iglesia de la Prolongación en la Altagracia y participar. Vamos a ser parte de esta actividad. ¿Y qué más, Dalvin? Bueno, y también tenemos en este mes estamos en Cumbre Global de Liderazgo. Sabemos que se ha anunciado varias veces. En esta sección será en la Alianza Juvenil, como todos los años. Así es. Y me gustaría agregar que las personas que lo han visto han dicho que está muy bíblica y muy centrado. Así que todo el que quiera asistir puede contactarse con nosotros o también puede contactarse con alguna iglesia de la profecía que también es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía. Exactamente. Esa noticia fue muy buena, sentadas en el Evangelio. Está muy interesante. Sí. Así que el día de hoy tenemos un tema interesante y me reía por lo que había pasado. Durante todo este mes vamos a estar, ustedes saben, con lo que es relación con el nacimiento del Salvador, de Cristo. El nacimiento que cambia el mundo. Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar un tema más puntual, que es centrados en Cristo. Así es. Vamos a hablar acerca de qué es estar centrado en Cristo. El nacimiento, este departamento juvenil se lo va a deber para la próxima semana. Se lo prometemos. Tenemos ese tema ahí en queue guardado. Y vamos a estar hablando centrados en Cristo el día de hoy. Tú sabes que generalmente entran las Navidades y yo creo que de forma, vamos a decir por costumbre, decimos que tu Navidad sea Cristo. Tu Navidad sea el enfoque Cristo.
Cristo, pero estar centrado en Cristo es de enero hasta diciembre. Así es. Entonces, como esa vida que refleja a Cristo siempre. Entonces, la importancia de saber que nosotros como creyentes debemos de estar centrados en Cristo. Cuando lleguen las festividades, que todo el mundo pueda notar a Cristo. Aún más en esa, vamos a decir, en esa idea que tiene el mundo de lo que es la Navidad. Que a veces nosotros tal vez nos arrastramos a esas ideas y celebramos y se nos olvida el verdadero enfoque que es Cristo en la Navidad. Como muchas cosas que a veces las hacemos por costumbre. Exactamente. El decir Dios de manera cultural. Exacto, el decir Dios te bendiga, el celebrar las Navidades sin recordar que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, que tenemos suficiente evidencia para saber que no nació en esta fecha, pero como hemos hablado en varios programas, es un avance que el mundo entienda que nosotros celebramos que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó. No solamente son días festivos o días libres que tenemos. Y más que nada, lo hacemos o traemos siempre en estas fechas estos temas para recordar a todo el mundo que no solamente en estas fechas, que particularmente, o sea, es redundante, en estas fechas recordar que no solamente en estas fechas. Yo creo que es tan necesario recordarlo en esta fecha por como el libertinaje que podemos llegar a caer. Sí, es cierto, así es. Y dar rienda suelta a comer, que todo eso son cosas de la carne. Que uno piensa que es libertad, pero hasta ahí está el pecado. Ahí está el pecado, ya lo sabes. Y todo eso hay que recordarlo en estas fechas donde la mayoría de personas lo que piensa es, bueno, vamos a celebrar, vamos a compartir con la familia, pero recuerden que el festejado, por decirlo así, es Cristo, pero no solamente en estas fechas, sino que debe ser a lo largo de todo el año, y no solo en el año, porque no es cuestión de tiempo, es a lo largo de toda tu vida. Así es. Eso es, yo creo que es lo importante y cita a un pastor y dice, no puedo pensar en algo más digno de celebrar que la encarnación de Cristo, y ahí va como la parte del niño, de su nacimiento, la encarnación de Cristo, de ese sacrificio que hizo para que nosotros hoy pudiésemos hasta celebrar. No podemos pensar en algo más digno de celebrar que ese nacimiento de Cristo para darme salvación. Y ver cómo lo dice la palabra de Dios, y hemos leído muchísimas veces que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y por ese sacrificio, el hacerse carne, nosotros hoy podemos celebrar decimos la Navidad, esta época, es celebrar a Cristo en realidad. Desde toda nuestra vida, porque si estamos centrados en el Evangelio, podemos entender en el Evangelio que es Cristo. Así es. Podemos entender cómo debemos de vivir esa vida que Dios marca. Y me gusta mucho que en las cartas de Pablo, él siempre refleja en su ministerio. En su completo ministerio. Exactamente, él reflejaba, o sea, yo represento a Cristo por el sacrificio que él hizo, y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. Exacto. Y eso es lo que debe de llamarnos a nosotros la atención, que el Evangelio no es simplemente una introducción de Cristo vino, murió, sino es una vida centrada. Por eso es que a muchas personas se han hecho el comentario de por qué solamente Cristo no vino y murió y se fue. Porque es que todo fue un plan. Exacto, todo fue un plan de llegar y nacer, encarnarse en un cuerpo físico, que sintiera lo mismo que nosotros, que tuviera los mismos padecimientos. Además de eso, no solamente encarnarse, sino vivir completamente una vida que cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa vida es puesta, porque fue una vida en completa justicia, fue puesta en nosotros. Exactamente. Hay un intercambio, nosotros damos nuestro pecado, nuestra vida de pecado, y Cristo nos da su vida de justicia, Él nos pasa su justicia. Entonces debemos centrar esa completa vida de Cristo, que ahora se nos pasa a nosotros, y nosotros tratar de vivir como Cristo. Ese es el punto. Centrarnos en, Cristo, yo digo que soy cristiano, digo que soy cristiano, entonces tengo que tratar de vivir como cristiano, no como cristiano, tengo que tratar de vivir como Cristo. O llevar todo lo que hago a, Cristo me salvó, y esta salvación que tengo la tengo por Cristo, por su vida. Entonces mi vida yo tengo que dedicarla a Él. Entonces yo me imagino que ustedes tienen la pregunta y la interrogante, pero ¿qué es estar centrado? Estar centrado es entender la revelación de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis en mi vida.
cómo yo manifiesto estar centrada en cuanto a mi fe, en cuanto a mi entorno, en cuanto a mi familia, en cuanto a mis estudios, cómo yo estoy reflejando esa vida o ese evangelio que cita el libro de 1 Corintios 15:13, que vino, resucitó y vuelve y hace todo ese recorrido en la vida de Cristo. Cómo eso tú bien mencionabas, que ese sacrificio se me carga a mí, soy justificada. Entonces ahora, estar centrada es importante, cómo yo vivo, cómo yo muestro mi fe, cómo yo me manejo en la comunidad, cómo me manejo en mi familia, cómo yo presento a Cristo, qué tan significativo es ese sacrificio en mi vida. Así es. Cómo yo he entendido el Evangelio, porque ahí entra la clave específica, Darwin, de que si no hemos entendido correctamente el Evangelio, difícilmente podemos estar centrados en Cristo. Así es. Porque podemos tener buenos fundamentos en esta parte, pero nos descuidamos en otro, entonces vamos a estar como en verdades a medias. Como tambaleando. Exactamente, y vamos a estar cruzando ideas y no vamos a saber en dónde estamos centrados. Y por eso a veces ideas nos van moviendo, nos van arrastrando y como que no creo tanto en esto, pero creo más en esto, dependiendo lo que me conviene. Sí, como voy a aceptar unas cosas y otras no, pero no entendemos que el sacrificio es completo. O sea, la vida de Cristo es completa, la que se nos pasa a nosotros, no solamente en acciones, también en pensamientos, en decisiones, en lo que queremos hacer. O sea, Cristo lo debe cubrir todo y por eso decimos que es centrados en Cristo, porque la base fundamental de todo debe ser en la vida del cristiano, Cristo. Así es, y dice el libro de 1 de Timoteo, y me gusta mucho porque las salutaciones de Pablo están ahí, pero a él me gusta que él introduce directamente advirtiendo sobre las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas tenían que ver mucho con el Evangelio, con las falsas creencias que se estaban presentando. Y él atacaba ahí a Timoteo y le decía, oye, encárgate de predicar esto. Entonces, en su ministerio, él dice en una parte, desde el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A mí me causa mucha risa porque siempre mencionamos a Pablo como el héroe, pero él decía, no, es que yo soy el primer pecador. Él mismo se consideraba como el pecador. Y se ponía de ejemplo. Yo creo que así mismo era el mejor ejemplo. Era perseguidor de cristianos. Tenía ideas totalmente. Cuando se encuentra con el Señor, oye, a mí es que tú me estás persiguiendo. Y vemos cómo Dios lo capacita, el mismo Espíritu Santo lo dirige y cambia el mensaje. Que de hecho por eso hay algunas personas que quieren decir que no somos pecadores, pero básicamente la Biblia lo que nos dice es que lo que se nos transfiere es su justicia. Claro. La justicia de Cristo. Por eso es que yo cuando me gusta una frase que he escuchado, que es una que dice Martín Lutero, que él dice, una justicia ajena. Es decir, yo soy justo, pero no por mí, es por Cristo, eso no me pertenece. Entonces él se sigue viendo, Martín Lutero se sigue viendo que ese es el concepto que todo cristiano debe tener. Se sigue viendo como soy pecador, porque la justicia que tengo, que me llaman justo, pero no es por mí, es por Cristo. Entonces, todo lo que yo hago, o mis acciones, o todo lo que hago, va en torno al pecado, pero yo lo que quiero hacer ahora es corregir eso, centrándome en Cristo. De hecho, no tendría ningún sentido el yo entender que ya no soy pecador, porque entonces no necesitaría la justicia, y para eso trabaja la justicia, para la misma Biblia lo dice, para presentarnos ante Dios como justo ante Él, pero en nuestra naturaleza es constantemente el látigo para el pecado. Exacto. Ahí va el punto de cuán centrada está nuestra vida en el Evangelio para entender que aún sigo siendo pecador y que necesito ese arrepentimiento constante en mi vida. Y es que ese sacrificio, Darwin, nos hace ver que siempre vamos a necesitar de ese Salvador, de que vamos a necesitar de ese perdón de Dios, de que vamos a necesitar constantemente ser santificados en su palabra, porque no somos santos. O sea, totalmente no somos santos. Ante Dios somos santos por el sacrificio del Hijo. Estamos en el proceso constante de santificación. Exactamente. Y me gusta como Pablo lo dice, él se expresa como que él es el peor de todos. O sea, de los cuales... Ni me lo digan, ya yo lo sé. Sí, de que no, él vino a salvarnos, y de lo que vino a salvar, él me vino a salvar primero a mí, porque yo soy el que estaba peor de todos ustedes. Básicamente eso es lo que dice Pablo. Yo creo que una de las características del apóstol Pablo era esta, su sinceridad y su manera de confrontar las malas acciones de los hermanos en la fe.
Y esto es algo que nos debe de llamar mucho la atención a los jóvenes, de que a veces tenemos estas amistades que dicen ser cristianos, hacen cosas de no cristiano y no tenemos la capacidad de confrontarle y decirle, oye, tú eres una pecadora o un pecador, necesitas arrepentirte de lo que tú has hecho. Y para eso, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener la capacidad y la autoridad de la palabra. Si no la conocemos, no lo podemos hacer. Por eso necesitamos estar siempre centrados en Cristo. Y por eso es que queremos presentarle este tema. No sabemos, y hemos mencionado acerca de estar centrada en Cristo, pero que el centro de nuestras fiestas sea el Señor, pero que sobre todo podamos ser como el resultado de nuestra vida de todo el año, de cómo vivimos para Cristo. Que hoy, que este mes no sea la diferencia, sino que seamos jóvenes y adultos que estén recordando siempre que es por Cristo, por su gracia, por su misericordia, que hemos recibido salvación y de acuerdo a eso nosotros debemos de vivir. Nosotros no celebramos, como tú mencionabas al inicio, la celebramos en diciembre, pero obviamente sabemos que no fue un diciembre. No, pero culturalmente lo hemos adoptado así y lo celebramos de esta forma. Que tal vez se tratarán más programas en estos meses, lo adelante. El por qué, si alguien quiere saberlo. Sí, lo vamos a tratar de acuerdo a las fechas. ¿Y por qué? Porque se menciona en diciembre. Vamos a traer todo eso en lo adelante. Pero este es el punto que nosotros queremos mencionar. Todo es para la gloria de Dios. Mi vida es para la gloria de Dios. Todo debe girar en torno al sacrificio de Cristo, porque sin ese sacrificio es que eso era lo clave para que usted y yo podamos ser llamados hasta cristianos. Así es. Si no, nosotros el día de hoy no estuviéramos aquí porque íbamos a necesitar un sacerdote que todos los años se presentara y no iba a cubrir esas fallas. Que de hecho podemos verlo incluso desde toda la Biblia. Es algo que estaba viendo, que toda la Biblia te va presentando a Cristo de una u otra forma. Desde el Génesis te presenta el Cordero que viene a quitar el pecado, o sea, que recibe el pago. Desde el Génesis se te anuncia que el simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Luego te presenta a Abraham y Dios cuando le envía a sacrificar a su hijo y él lo detiene y provee un sacrificio. Es decir, todo eso lo que te lleva es a Cristo. Desde el Génesis ya te está hablando de Cristo y se ve el cumplimiento cuando aparece en escena el que todo el mundo esperaba, que dice aquí el Cordero de Dios que quita el... De hecho, que si nos vamos a la historia de Alvin, no era tal cual como la gente lo esperaba. Sí, y vamos una mala interpretación tenía que venía en gloria, que era el rey esperado. De hecho, normalmente así se esperaría, pero ahí viene el mismo Jesús a desmontar esa idea. Así es. De que no era tal vez ese reinado que ustedes esperaban, sino un reinado más elevado, un reinado de gloria para traer salvación a la vida del pecador. Y incluso hay tantos cristianos que no lo entienden, que creen que ahora debemos estar en posiciones y el mismo Cristo llegó en un pesebre, o sea, él llegó por debajo, y hay muchos cristianos hoy que están arrebatando y diciendo que tú eres un vencedor y todo lo demás, pero se olvidan de quién es Cristo. Y yo creo que esa es la parte del tema de hoy. Es que si usted está centrado en Cristo, usted no va a esperar ser ni elogiado, ni enaltecido, ni que se le reconozca como el ministro tal o la persona tal, sino como siervo de Jesucristo, que ha sido salvado igual que todos los demás pecadores mediante el mismo sacrificio. De la misma manera, usted recibió el evangelio, entendió que era un pecador, aceptó al Señor y hoy pertenece a la familia de Cristo. Y si hacemos todo lo que se nos pide, entonces podemos ser llamados siervos inútiles. Entonces, no es que vamos a ser... No soy siervo. Exactamente, no es un asunto de que más estrella en la corona ni demás, y que cosas que nosotros hacemos, que a veces... Es difícil de decirlo, pero a veces ponemos el evangelio como si fuera por obra, mediante obras. Exacto. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice constantemente que es mediante la gracia. Así es. Mediante el sacrificio de su hijo, se nos da esa gracia para que hoy podamos ser salvos. Y por eso es importante manejar la palabra de Dios, entenderla, porque así como el apóstol Pablo en esos tiempos atrás confrontaba las falsas doctrinas, ahora yo diría que es más delicado porque sale de una manera más sutil, más bonita, más
el mundo ha preparado la mente de los seres humanos de cómo te sientes, de las cosas que piensas y cómo tal vez percibes las cosas, y ha querido moldear el evangelio cuando no debe de ser así. La palabra de Dios dice que nosotros somos los que debemos de transformar nuestro entendimiento para estudiar la palabra, para ser transformados, o sea, para que nuestra manera de vivir sea muy diferente a como el mundo presenta. Por eso es importante no dejarnos mover por los falsos movimientos, las falsas doctrinas erradas en el humanismo, sino que sea centrada en Cristo y que yo pueda, con el espejo de la palabra, visualizar cómo yo era antes, cómo estoy ahora y cuánto he avanzado en el conocimiento del Señor. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Y yo creo que para este mes es importante que nosotros centremos a Cristo, nos asombremos diariamente. Oye, pero es que Cristo hizo ese sacrificio por mí. Que no sea una historia como de la escuela dominical de los niños cuando le hablo a través de la historia de Noé. Oh, wow, Noé creó una barca y demás. Sino que constantemente nosotros nos asombremos y diga, wow, cuán pecador yo soy. Y vino ese Salvador y se entregó por mí y me salvó. Así es. Y me ha dado esa justicia, me ha hecho santo ante el Padre Celestial. Y hoy yo puedo contar con algo que se llama la salvación. Que de hecho podemos tomar estos meses, como tú sabes que las personas hacen resoluciones para el fin de año. También tenemos tema sobre eso. Tome estos programas para hacer una resolución que diga, si voy a leer la Escritura, déjame tratar de ver a Cristo en alrededor de ella, para entonces yo tratar de vivir como Cristo vivía. O sea, no solamente leer los evangelios, ustedes pueden empezar de Génesis, como mencionábamos, y ir viendo, ok, esto es lo que Cristo hizo por mí, así fue Cristo predestinado, así. Y si usted la leyó, Dalvin, disculpa que te interrumpa, porque vamos a pensar, vamos a dar el beneficio de la duda que los jóvenes y los adultos, mediante el programa que han ido escuchando todos estos años, este año, han estudiado y han leído la Biblia. La meta del año que viene es ponerla en práctica. Exacto. Que sea como así avanzando. Aplicarla en cada momento. O sea, sabemos que la Biblia es la historia de la redención del hombre por medio de Cristo, dado por Dios y por medio de la gracia y la fe que tenemos en Él. Entonces, trate de en cada paso usted ver, ok, esto de hoy en día, esto que estoy leyendo hoy, ¿cómo yo entonces puedo tratar de poner en práctica, orar para poner en práctica esto, orar para poner en práctica la justicia que tuvo Jesús, el amor que tuvo Jesús, centrar todo lo que yo voy a hacer, todas mis acciones, todo lo que yo pienso o tratando de renovar mi entendimiento para llegar al entendimiento de Cristo, o sea, llevarnos siempre hacia allá? Porque ponemos resoluciones de este año yo voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal cosa. Como que si ya el fin de año es un antes y un después, una línea de ya esto se acaba aquí, ahora vamos con lo nuevo. No, y al final nosotros somos resultado de nuestros hábitos. Si usted no tiene un hábito de leer la Biblia, no crea que el 1 de enero usted va a construir ese hábito. Todo es un asunto de disciplina. Así es. Poder estudiar la palabra y como bien mencionabas, vamos a hacer muchísimas resoluciones. Voy a mejorar esto, voy a hacer aquello, voy a comprar tal cosa, pero así como mencionaba Dalvin, que mi prioridad sea conocer la palabra del Señor. Y mientras decía eso, es que no vamos aquí en nuestra humanidad, no vamos a llegar a un conocimiento completo. Siempre vamos a encontrar más y más a medida que estudiamos la palabra. Y por eso es tan importante que como creyente constantemente estemos estudiando la palabra de Dios y dejando de un lado los jóvenes el entretenimiento, enfocándonos en lo que es su palabra, en dedicar tiempo, en aprender. Es que la palabra de Dios, Dalvin, nos centra en Cristo, nos disciplina, mejora nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de escribir, nuestra manera de evaluar las personas, de que si fulano hizo tal cosa, no, él lo hizo porque él me quería hacer un daño. No, él lo hizo y no voy a ver lo malo, sino voy a entender la posición del otro hermano. En ese sentido es que lo digo, porque a veces somos muy rápidos en decir, no, él lo hizo por tal cosa. Pero la palabra de Dios nos capacita, mire, en todos los sentidos de la palabra en nuestra vida. Si centramos al Señor, al autor de la palabra, como el centro de nuestras vidas. Así es. Porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Necesitamos a Cristo de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Necesitamos tener su palabra presente para que podamos ver con ojos de amor a los hermanos, para que podamos reflejar a Cristo, para que otros, el incrédulo, pueda creer en ese Cristo que nosotros predicamos. Así es. Y ese evangelio.
Y ya no tenemos más tiempo. Recuerden, la semana próxima vamos a traer el tema. Vamos a hablar por qué en un pesebre. Ustedes se han preguntado por qué Cristo lo pusieron en un pesebre luego que nació. ¿Por qué allá? ¿Por qué en esa ciudad y por qué en esa circunstancia? Así Vamos a hablar sobre eso la semana que viene. Así que esperamos su sintonía. Y gracias por estar aquí el día de hoy. Para su hermana y amiga Joana Ulises. Para Darwin Carrasco, ha sido un placer. Nos vemos en otro programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.